corrigiendo la factura y para que entendamos lo que estamos trayendo, es un contenedor de 20 pies. Los contenedores de 20 pies miden 6 metros por 2,40 por 2,34 de alto, 2,34 metros de alto, 2,40 de ancho. Por eso los pallets normalmente son de 20 centímetros, de 1,20 por un lado, y son 6 metros de largo. 6,05. En las medidas de los contenedores, que es muy importante, las medidas de los contenedores, esto es alto, esto es ancho, y esto es largo. Este es un contenedor de 20 pies. Un contenedor de 40 pies, lo único que cambia es el largo de 12,10. Es el doble. Es el doble de esto. ¿Cuántos pallets le cabrían a un contenedor de 40 pies? Pues le cabrían a un contenedor el doble, 24 pallets por 1000 kilos, 24 toneladas. En muchos países está prohibido que, en Estados Unidos principalmente, está prohibido que la carga de un contenedor de una caja sea arriba de 40,000 libras. Una restricción. Es decir, 19 toneladas, 19,6 toneladas. Restricción en Estados Unidos. En muchos países en Europa también hay esta restricción. Segundo, corregir la factura. Aquí tenía que decir país de origen, Brasil, país de destino, México. Tenía que decir que la factura eran 12,000 kilogramos o 12 toneladas, podía haber puesto aquí, porque es lo mismo. Kilos y toneladas son la misma unidad de medida, nada más con diferente cantidad. El precio unitario y el monto. El valor en dólares. Entonces, ahora sí voy a corregir la factura, el pedimento, respecto a este valor. El valor, entonces, de la mercancía, aquí, valor en dólares, cambia a 20,400. 20,400. Ya bajó a 495,000 pesos y obviamente esto baja a la suma de este más los seguros que estaban bien calculados, 16,504, más los fletes, 55,823. Ahora sí está correcto este pedimento. Eso es la única cosa que tuve que incorporar. Todo lo que hemos llenado hasta ahorita está correcto. Nos quedamos aquí que el transporte, o sea, estamos diciendo de que entra por contenedor y hay que anexar el BL de la entrada y el arribo del transporte. En este caso nos lo dice la factura que llegó en el Norway Sea. Este es el barco, este es el número de viaje y aquí le deberíamos de poner que es del 2020. Normalmente los barcos van haciendo una ruta, te van diciendo en qué viaje van del año y te ponen la fecha en la que llegó que va a llegar allá el barco. Entonces, aquí es 03.
Entonces hicieron la factura en ese día, 050320, lo ponen como Estados Unidos, o sea, primero ponen, aquí pusimos mes, día y año, y aquí pusieron día, mes y año. Hay que tomar en cuenta o hay que fijarse mucho cómo están haciendo las fechas. Entonces, ahora ya corrigiendo esta factura y teniendo en cuenta el tamaño del contenedor y lo que trae 12 pallets, vamos a pasar a la última parte. Aquí ya pusimos el proveedor, la factura, la fecha de la factura, que está en dólares. Si estuviera en otra moneda, pues se complica un poquito el pedimento porque hay que poner el factor de la moneda extranjera. Ya tuvimos el número del contenedor y ya estamos diciendo que sale por transporte Munguía, que trae lo trae la plataforma tal, y que el transportista tiene su RFC, su domicilio fiscal del transportista, que no lo transportes Munguía, que debe estar en Veracruz, que es Hidalgo, número 150, Centro, Veracruz, Veracruz. La capital de Veracruz es Veracruz, ¿verdad? Número de candados, los candados normalmente tienen un dígito y son 6 dígitos más 1. 24, 24, 56-4. Así están normalmente los candados. Hay candados que son dobles, porque, por ejemplo, si las puertas del contenedor son de doble hoja, o sea, se abre una y se abre la otra por separado, o si tienen una maestra, cierras uno y encima de esa cierra la otra, entonces nada más necesitas poner un candado sobre la maestra. Si no, tienes que ponerle 2 candados. En este caso, todos los contenedores tienen puerta maestra, todos por reglamento. Y entonces nos vamos a ir a la parte difícil, que es esta. Pero primero, para explicar esto, que en las partes de abajo, o sea, tú tienes aquí fracción y en la parte de abajo tienes la explicación, ¿correcto? Porque va aquí la fracción. O sea, esto, hagan de cuenta que es un encabezado y esto de aquí es la secuencia. Si yo le pongo 1, quiere decir que es un solo ítem el que estoy trayendo. Pero si le pongo aquí 2, me va a abrir todo esto en una segunda partida. Y si le pongo 3, me va a abrir todo esto en una tercera partida. ¿Por qué? Porque en un pavimento puedo estar trayendo plástico y puedo traer moldes y puedo traer una máquina inyectora y puedo traer varias cosas. Me explico, y son distintos productos y al ser distintos productos caen en distintas fracciones, su descripción es distinta, los permisos que requiere ese producto son distintos y obviamente yo tengo que cumplir los requisitos arancelarios y no arancelarios. Entonces, aquí me voy a meter a la TIGI. Lo que yo voy a hacer, la TIGI, es primero ver la factura y voy a decir ABS, acrinolitrilo butadieno estireno. Esta es la descripción. Voy a copiar y me voy a meter le voy a poner fracción arancelaria acrinolitrino butadieno estireno. Aquí está, me sale la fracción vigente del CISEX.
Este SISEX es el sistema de la Cámara de Agentes Aduanales. Es un sistema viejo que es gratuito, entonces a mí me conviene utilizar este gratuito. Le voy a dar clic y le voy a abrir una nueva ventana. Ustedes tendrían que hacer aquí una impresión de pantalla, porque aquí te va a decir la fracción arancelaria de este producto y te va a decir cuánto paga la importación, ¿sí? Y cuánto paga de IVA. Esto es IGI y esto es IVA. A la exportación, ¿cuánto paga? Exento. ¿Cuánto paga de IVA? Exento. Las exportaciones en un 99.9% van a estar exentas siempre, no pagan impuestos las exportaciones. Sería muy difícil que nosotros cobráramos impuestos a la exportación. Es como querer decir, no exportes eso. Hay cosas prohibidas, o sea, que la exportación está prohibida, o sea, no dice aquí en la parte de abajo va a decir prohibida. Por ejemplo, ¿qué está prohibido? Pues está prohibido cualquier cosa prehispánica, está prohibido algunos tipos de árboles, ¿sí? Algunos tipos de animales que están en peligro de extinción, están prohibidos, todas esas cosas. Ahora, segundo, en la parte de abajo va a aparecer de la TIGIE, va a aparecer todos los tratados de libre comercio y te va a decir, tratados de libre comercio, con Estados Unidos, ¿cuánto es lo que paga exento? Con Canadá, exento. Con la Comunidad Económica Europea, exento. Con Israel, exento. Con Uruguay, exento. Con Japón, dice que hay una nota. Islandia, exento. Noruega, exento. Estos son de los países del norte. Nosotros firmamos Tratado de Libre Comercio con los países del norte y luego con la Comunidad Económica Europea. Y nos vamos a ir a Brasil, si aparece, dice Colombia, Chile, Perú, y acuerdo regional de Paraguay, de Brasil, Asociación Latinoamericana de Integración. Y entonces aquí te dice que en el acuerdo regional con Brasil hay una nota y te va a decir todas estas notas aquí. Supongamos que leo todas estas notas de lo que se ha venido negociando año por año, porque como les decía, esto es un acuerdo, todo esto es un acuerdo, no es un tratado de libre comercio. Aquí se ve la diferencia entre un tratado de libre comercio que exenta todo el mugrero y que nos pone a competir al máximo, y un acuerdo que va negociándose año por año y que dicen sí, no, esto, lo otro, siempre sí, siempre no, te quito, te pongo, habría que leer qué sucede. Dice que el acuerdo 53 con Brasil afecta a la región y afecta a esta fracción arancelaria. Entonces habría que leer el acuerdo 53, que está por aquí, y se le hace clic. 31, 10. Pues habría que leerlo para decir sí o no. Yo creo que no hay nada de tratado de libre comercio. Si leen el acuerdo y me presentan que el acuerdo dice X cosa, pues lo tomo como válido y lo tomo como un punto extra. Yo no me decanto en esto porque es un ejemplo, pero aquí están viendo la diferencia entre un acuerdo que tiene sus publicaciones. Esto es del programa de promoción sectorial, perdón, esto es del programa de promoción sectorial que publica la Secretaría de Economía y que dice que hay acuerdos para los sectores de química, del calzado, esto, lo otro. Si tú estás, por ejemplo, en una empresa de minería, no, de deportes y juguetes, y traes ABS, es muy probable que por un acuerdo de aquí, promoción sectorial, te exenten para que puedas elaborar los juguetes aquí en México y no los importes, o para eléctrica, o para electrónica, o para electrodomésticos. Por ejemplo, aquí
electrodomésticos, como les dije, el ABS se utiliza para mucha industria de electrodomésticos, de producción de electrodomésticos. No sé si se utilice para el transporte, pero sí para las autopartes. Entonces aquí es muy probable que te exenten, que te digan, ¿sabes qué? Independientemente de donde venga, por ser programa de promoción sectorial y tú tener este programa, queda exento. No basta de donde venga, no basta el Tratado de Libre Comercio. Si tú tienes el programa de promoción sectorial, queda exento. Si tú tienes la asociación, también hay que leer el acuerdo 53 y habría que hacer un certificado de origen brasileño de la Asociación Latinoamericana de Integración, si valiera la pena que te exentaran para que te ahorraras el 5%. Si no, señores, paga el 5%. ¿Queda claro? Entonces yo copo la fracción. La fracción siempre va a venir, la TIJI siempre se arregla. La TIJI, la tarifa de la Ley de Impuesto General de Importación y Exportación, va a venir siempre por secciones, capítulos, partidas, subpartidas y fracción. Y la primera regla de clasificación arancelaria te dice que la fracción manda sobre todo lo demás. Esto es lo que me interesa y esto es lo que negocian y esto es lo que me determina los aranceles que pagan. Esto es lo que paga 5% más 16 de IVA. Entonces copio y pongo en la fracción arancelaria la fracción. Ahí está mi fracción arancelaria. Me dice que si estoy subdividiendo. ¿Qué es una subdivisión? Aquí le voy a poner no. Creo que nada más se pone 0, es decir, no. ¿Qué es una subdivisión? Que yo dijera, no, pues que ese contenedor, nada más quiero sacar hoy la mitad, pues sería muy raro. Dejar la mitad en la aduana y sacar la mitad, o sea que estoy subdividiendo el pedimento. Pero sí se puede subdividir porque tengo que presentar dos pedimentos. Entonces, si presento un pedimento de importación definitivo y otro de importación temporal, aunque vengan en el mismo contenedor, como soy yo el mismo dueño de la mercancía, Trecov es el dueño de la mercancía y tiene programa de importación temporal, podría meter X porcentaje en régimen temporal de la mercancía y X porcentaje en definitivo. Supongamos que fuera el 50% en régimen definitivo, entonces este pedimento vendría por la mitad de todo y el otro pedimento por la mitad de todo en régimen temporal. Sería más amable, fíjense, o sea, más, vas a pagar dos pedimentos, pues yo lo sacaría todo en régimen temporal y cuando estuviera ya aquí la mercancía con toda tranquilidad le digo a la gente aduanal, paga la mitad, hazle un cambio de régimen a la mitad y dame mi pedimento. Y me va a cobrar hasta menos, porque así de inicio y me ahorro el estarle depositando dinero y todo lo demás, que se lo deposito acá en Querétaro, podría hacer eso. Pero bueno, no sé si me estén entendiendo lo que estoy diciendo. ¿Me están entendiendo lo que dije del régimen temporal y definitivo? Déjenme veo nuestra... ¿Sí me entendieron o no? ¿Hablen? Sí. ¿Por qué entiendes tanto? Guadalupe, sí. Abraham, sí. Sí, sería en régimen depósito fiscal también, pero ese es otro régimen. No estamos ahorita viendo régimen. Estamos viendo que aquí la subdivisión aquí la subdivisión de este producto, si yo le pusiera uno es que estoy sacando la mitad
Sería muy raro que yo sacara las cajas o los pallets del contenedor para poner mitad en un camión y otra mitad en otro camión y despachar dos camiones, al menos de que fueran a distinto lado. Si tú me dijeras, no, es que la mitad va a depósito fiscal, pues sí, obviamente si va a depósito fiscal, va a hacer dos pedimentos porque solo puedes hacer la condición del pedimento es que solo puedes hacer un pedimento por Registro Federal de Contribuyentes. O sea, a fuerzas no puedes aquí meter dos registros federales. A fuerzas nada más uno. Esta es una condición importantísima. Solo puedes hacer un solo RFC y solo puedes poner una sola clave de pedimento. Si vas a mezclar dos claves de pedimento, entonces tienes que hacer dos pedimentos, uno temporal y otro definitivo, uno de depósito y otro definitivo, uno temporal y uno de depósito, no se podría meter en tránsito. Para nada, no puedes decir, va la mitad en depósito y la otra mitad en tránsito, no se puede. El tránsito no te permite mover, subdividir. Entonces, aquí lo que estamos diciendo es si se está subdividiendo. Después, si existe vinculación o no vinculación. Acá arriba se declaró que no hay vinculación entre empresas, entre matriz y subsidiaria. Pero, ¿qué sucede? Que sí hay vinculación acá arriba, pero acá abajo no. ¿Por qué puede ser eso? Aquí le voy a poner 0 porque no existe vinculación. ¿Por qué podría ser que en esta partida no hubiera vinculación? Porque aunque me lo haya mandado mi matriz en Estados Unidos, Black & Decker me mandó la mercancía, no la hizo Black & Decker, la hizo su proveedor de plástico, y entonces no hay vinculación con ese proveedor, aunque sí la factura es de Singer, de Black & Decker Estados Unidos a Black & Decker México, el producto no lo fabrica Black & Decker, se lo compró y lo puso ahí, me lo mandó, me hizo el favor de mandar. Sucede mucho con la industria automotriz porque Pretel, que es compañía alemana, o Costal, que es compañía alemana, o Valeo, que es compañía francesa, pues tienen sus filiales o sus matrices en Francia y entonces le mandan de Francia productos. Y no siempre son fabricados por Valeo Francia, sino por alguna empresa de ahí que está cerquita y te mandan la factura de la otra empresa. Entonces sí, te dicen, o te la compran por ti y te la facturan al precio. Te dicen, no, aunque hay vinculación, no afecta el precio. Entonces aquí te dice, clave de método de valoración de mercancías importadas conforme al apéndice 11. Entonces nos vamos al apéndice 11 y esto lo eliminamos. Nos vamos al apéndice 11 y vemos valor comercial 0, valor de transacción de las mercancías, valor de mercancías idénticas, de mercancías similares, valor de precio unitario de venta, valor reconstruido, último recurso. Esto va en función de la rareza en la que fue comprada esta mercancía. Último recurso sería un cambio de fracción arancelaria en donde no se identifica qué es lo que le da valor a la mercancía. Y entonces te dice, pues, eso cuesta esto por el último recurso. Sería muy raro también. Lo normal es valor comercial. Eso es lo que se usa normalmente. Valor comercial o valor de transacción. Eso quiere decir que esto vale la mercancía, 0, o valor de transacción, 1.
Es decir, lo que dice la factura es lo que vale la mercancía y me pueden revisar. Unidad de medida de la tarifa. Ah, la unidad de la medida de la tarifa la tengo que ver en la tarifa. Aquí te dice unidad de medida de la tarifa. ¿Qué son? Kilogramos. Pues claro, por eso está la factura en kilogramos. Así debería de estar la factura en kilogramos. ¿Y qué te dice? Que el anexo, el apéndice 7. Entonces nos vamos al apéndice 7, abrimos, kilo es clave 1. Pedimento, se pone aquí, unidad de medida. Cantidad de unidad, ¿cuántos kilos son? 12,000. ¿Sí? Unidad de medida, que diga comercial. ¿Cuál es la unidad de medida comercial? Kilos. Está así la factura. Está la factura en kilos, ya la corregimos. Unidad de medida de la tarifa, kilos. Porque no siempre corresponde, ¿eh? No siempre corresponde. A veces la unidad de medida de la tarifa son juegos o kilos y para nosotros son piezas. Pero bueno, una es comercial es como te la están vendiendo, aquí te lo están vendiendo en kilos, le tienes que poner kilos como dice la factura. Si dijera toneladas, le pondrías toneladas porque así dice la factura. Kilos, 12,000. Cantidad de unidad de medida tarifa. Y luego te dice país que vende, apéndice 4, ¿quién me vende? Le pongo aquí, control buscar, Brasil. C8 o Brasil, esto es clave SAI M3. Entonces, aquí le vamos a poner la de la M3. Bra, le vamos a poner. Ah. País de origen de la mercancía, Brasil. Descripción. Señores, la descripción que trae, la tarifa, si no, la riegan, ¿eh? Lo que dice la tarifa es lo que vale. Copolímero, acrinoglitino, butadieno, estireno, así como viene. Esto es lo que tienen que poner ahí. Valor en dólares. ¿Cuánto cuesta esta mercancía en dólares? 20,400. 20,400. 1,400, me equivoqué. Aquí va a sacar la fórmula, en automático saca la fórmula para determinar el valor nacional de la mercancía. Sin incluir fletes ni seguros. Esto quiere decir que esto es el tipo de cambio, el que está acá arriba, el valor comercial, este, 495,124. 495,124. Y después va a sacar el valor, valor en aduana, ¿dónde está? Ah, valor en dólares en aduana. Este se convierte en valor en aduana y debería de haber puesto aquí 567,451. Perdóneme. 567,451. No, déjenme lo copio.
copiar y lo pego. Como número. No, no me deja. 467, 451. 467, 467, 451. Ahí está. Aquí está mal. Ah, es 5, 6, 495, 124. 495, 124. 5, 6, 7. 5, 6, 7. ¿Correcto? Ahora sí está correcto. Valor en aduana, valor comercial. Esta es la división de este entre este. El precio unitario. Aquí si se le agrega un valor por algún tipo de decreto o lo que sea por parte de la Secretaría, aquí es la tasa. ¿Cuánto es la tasa? Es el 5%. Entonces tenemos que poner 5%. Después, abajo, 16%. Le vamos a dar alta así para que se suba. Uy, no. Se subió este, pero no se subió el otro. Aquí lo tengo que arreglar a mano, con puras mañas. Porque 5% es porcentual específico, tasa de descuento o 6, pues es porcentual. Aquí es 1 y 1. Y 1. Quedé corto otra vez. Me quedé largo. Híjole, qué lata con esto. Ahí está, 1 y 1. Forma de pago tiene que ser como estás pagando. Es una importación definitiva. Pues debes de pagar según el apéndice 13 en efectivo. Porque puedes pagar de varias formas. Pero pues aquí es efectivo 0. Puedes pagar con fianza, depósito en cuenta aduanera, temporal, sujeta a impuestos, pendiente de pago. Entonces, si es temporal, pues con 5 no me cobran nada. Y hay todas esas formas. Aquí acreditamiento es que estás compensando otro pedimento que pagaste mal y que no despachaste, que pagaste el dinero sin despachar la mercancía, cosas por el estilo, tonterías que hace la gente. Ya me lo aprendí. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ay, me faltó uno. Eran 7. 7. Importe. Entonces, fíjense, el IGE se calcula primero el 5% de 567,461, lo voy a calcular aquí, más por 0.05, son 28,372,55, se cierra a 73, entonces 28
372, 373. Sí vendría, coma, saldría la comida. Pero después, el IVA se calcula, fíjense, más el valor en aduana, más el impuesto generado, y esto por punto 16. 95,332 pesos. 1, 2, 95,332. 7, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo pongo. Ahí está. Correctísimo. Requiere un permiso esto. Permiso, necesita una norma oficial, el acronolitrino butadieno estireno, te lo dice la fracción y te dice restricciones no arancelarias, aquí está en la importación, se restringe que tengan como salida a la República Islámica de Irán. A partir del 28 de diciembre del 2, se restringe por la República Democrática de Corea mediante el acuerdo. Entonces, esto dijo la Secretaría de Economía, nada de Irán, nada de Corea. Y nada más, pues nada más está esa restricción. Para todos los demás, no hay ningún permiso ni clave de permiso. Pero estas son las restricciones no arancelarias. Esto más esto. Si, por ejemplo, aquí necesito yo un identificador, me dice el apéndice 8, que es lo que requiero. Y pues aquí están las secretarías, si va para almacén fiscal, si es una importación ESEX, si yo la hago en régimen temporal, pues le tengo que poner ahí el número del identificador de mi programa IMEX. Si esa mercancía, por ejemplo, si anexara al ADI a este pedimento y me hubieran anexado el certificado de origen para exentarla, ahí debería de traer el número del certificado al ADI que manda la Secretaría de Economía, sellado y machacado a nuestra Secretaría de Economía, y a mí me lo entrega mi Secretaría de Economía porque son muy manchados con esto del ALADI. Como yo les dije, es un acuerdo, entonces es un acuerdo entre gobiernos, entonces el beneficiario yo soy como importador, pero el que me da ese beneficio es mi gobierno, y entonces tengo que ir a mi gobierno para que digan, oye, pues sí es válido lo que estás diciendo, para tener bien controladitos las mercancías que nos está vendiendo, y en la próxima junta decirle, no, esto se va, esto se queda. ¿Correcto? Entonces, ahí está el pedimento. Ya está lleno aquí. La razón del agente aduanal. Nombre completo es aquí Carlos Torres. Carlos Torres. Repeto. RFC 50 es C 50. Este ingrato nació el 1 de enero. UH4. También se le tiene que poner el CURP. Perdón, el RFC de la y nombre, agente aduanal. Aquí si tiene una razón social, si por ejemplo lo estuviera importando con una razón social de una agencia aduanal, tendría que poner agencia aduanal Torres, SC y el Registro Federal de Contribuyentes, pero con eso está bien. Y ya, nada más. Y aquí tiene que firmar. Ahora, esto se va a subir a las contribuciones de forma automática. Lo voy a calcular. Aquí tenemos que poner la fecha de entrada y le vamos a poner la fecha
con la que llegó aquí, que habíamos dicho que el tipo de cambio era de 24, 27, era del 16, que había llegado el 16, sábado 16 de mayo. Entonces aquí le ponemos 16 de mayo. $16.05 2020, no, pero nada más aparece así 20, y de pago. Llegó el 16 y lo estamos sacando el 18. 18.05 20. A ver si quedó ahí. Ay, no. Aquí no hay espacio. Ahí está. Fecha de entrada, contribución. Entonces aquí son las otras contribuciones, abreviada, según el apéndice 12. Y te dice DTA, IVA, cuotas compensatorias y todo lo demás. IGI, IGE. Entonces lo que vamos a poner aquí, y prevalidación de esta prevalidación. En la parte de arriba del pedimento aquí, son las contribuciones, no los impuestos. ¿Y qué son las contribuciones? La prevalidación y el DTA. No son impuestos, son contribuciones. ¿Por qué son contribuciones? El DTA. Y prevalidación. ¿Por qué son contribuciones? El derecho de trámite aduanal es el derecho que cobra la aduana por recibir y sacar tu mercancía. Y es el 8 al millar. 8 al millar. Porcentual específico. Específico mínimo DTA. Específico cuota fija DTA. Muchas veces la fracción arancelaria o el tipo de mercancía que estoy trayendo me marca una cuota fija. Si, por ejemplo, hubiera sido un pedimento en régimen temporal que no paga impuestos porque es industria IMEX, paga el mínimo de DTA, que son, preguntemos para que no me... DTA mínimo México. DTA mínimo 2020. 341 pesos. 341 pesos. Para que no me digan que antes, 341 pesos. Pagaría, pero en este caso no. Es en base al valor de la mercancía. Entonces lo calcularía así. Diría, más valor en aduana por 0.008. 4,540 pesos. Clave de la tasa sería porcentual, 1, y la prevalidación fijo, es fijo. ¿Cuál es el fijo? Específico, 2. Fijo. 7, es más, allí dice 7, tengo que poner 7 al millar, 7, 8 al millar. Tasa, 8. Y fijo, de arriba. Aquí abajo.
Entonces aquí vienen ya los conceptos. Vendría estos dos. Lo voy a copiar. A ver si pega. Nada. Hay que hacerlo todo. DTA. Primero IGI. IGI. Bien. ¿Cuánto es la suma del IGI? Después diría DTA. Después diría revalidación. Después diría IVA. El último siempre es el IVA. Forma de pago, cero. Todos son cero, ¿eh? Todo. Están pagando en efectivo. Forma de pago, cero. Efectivo, todos son cero. Y diría importe. IGI, acá nos dice 28,373. 28,373. DTA. Arriba acá lo calculamos, 45,40. Y ya dijimos que de prevalidación, ¿cuánto es de prevalidación? No lo sacamos, ¿verdad? Ahora, prevalidación mínimo. Prevalidación 2020. Puta mano. ¿Cuánto sale? Son 240, profe. 240. Bueno, gracias. Pues para no tardarnos. 240. Y de IVA 95,332. Y lo sumaría, ¿correcto? Aquí vamos a hacerla un poco. No sé si me convenga hacerlo más grande porque entonces ya no se imprimiría. Efectivo es la suma de todo esto. Es esto. Uy, pues es que... Pues ya nada más súmenlo y ya dígame cuánto es de efectivo y cuánto es el total. Aquí cero. Tendría que ser, la suma es 95,332 más 240 más 4,040 más el último que es 28,373. 28,373. Igual. 128,485. 128,485. Total, 128,000. Sí estaría el pedimento. Ya está lleno. A este pedimento le pongo 10 porque lo hice yo. Con muchos trabajos, porque ya no sé llenar pedimentos. Pero está en un 90% bien lleno, casi estoy seguro. ¿Correcto? ¿Alguna dejo de grabar o grabo sus preguntas? ¿Preguntas? ¿Nada? Sí, profe, yo tengo una en lo de la unidad de medida. Nos dijo que nosotros la factura que nos manden, ¿verdad? Sin importar que esté diferente a del sitio que nos enseñó. No. O sea, una unidad de medida aquí tú tienes, en la unidad de medida tú tienes dos unidades de medida. Unidad de medida comercial y unidad de medida tarifa. Aquí tienes que poner siempre la de la tarifa, siempre. Si dice kilos, en kilos. Si, por ejemplo, te venden resortes
Y los resortes, por ejemplo, ese es buen ejemplo. Voy a poner resortes aquí. Resortes. Fracción. Resortes. Me va a aparecer el zigzag. Me voy a ir acá. Resortes, muelles con peso. Te va a decir kilos, pero es muy probable que te vendan el resorte por pieza, ¿eh? Que te dicen 20,000 piezas de resortes. Tú tienes que poner 20,000 piezas, tantos kilos. ¿Sí me explico? ¿Quedó clara tu pregunta? Es una unidad de medida comercial y una unidad de medida tarifa. Unidad de medida comercial, como está tu factura, porque es como tú reconoces que estás comprando las cosas, y unidad de medida de la tarifa. Ahí dice kilos, entonces son kilos. ¿Correcto? Aunque sean 20,000 piezas. Sí, profe, gracias. Órale. Entonces, ¿alguna otra pregunta? A ver si están preguntando así. ¿No preguntaron nada por el chat? No. Profe, ¿nos va a mandar la factura ya corregida? Con todo gusto. Es más, nada más porque... Y con todo y medidas del contenedor, ¿verdad? Sí, por favor. Fíjate que cuando la grabo como Excel, PDF, me va a salir la factura aquí y me va a salir el contenedor acá. ¿Cómo ves? Es que es muy inteligente tu profesor. Y te lo voy a mandar como PDF. ¿Te parece bien? Sí, está perfecto. Muchas gracias. ¿Sale? No, le vamos a poner aquí ejercicio 1. Vamos a llenar unos 3 ejercicios antes del examen. Y el examen nada más es para más teórico, para que no estén chillando. Pero si no hacen el ejercicio y el examen, hay uno que es por equipo, que me llene. ¿Ya tienen su producto que van a traer para la integradora? ¿Sí o no? Alguien conteste. No, profe, todavía no. ¿Ya tienen idea de lo que van a traer o no? Nada. Entonces ahorita se los mando ahí por el mail, ¿sale? Y dejo de grabar. Y los quiero mucho y son muy importantes para mí.